Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. La semana pasada, para ser súper francos, fuimos sorprendidos por esta información que venía desde la capital, que se conoció, entiendo que el jueves por la tarde, más o menos a última hora, en virtud de la cual el Comité de Ministros había aprobado de forma unánime la instalación del terminal marítimo GNL Penco Lirquén en esta comuna Talcahuano. Fue sorpresiva porque la verdad que uno, tampoco es que ande encima de todos los temas, pero uno había pensado que esto ya estaba fracasado y que el proceso había terminado en algún minuto. Sin embargo, no es así, de forma tal de que ya ven ustedes lo que ha pasado. Finalmente el Comité de Ministros ha aprobado este polémico proyecto que en una primera etapa se llamó Octopus, que después le cambiaron el nombre y pasó a ser el GNL Penco Lirquén. El proyecto ha sido resistido por distintas autoridades, incluyendo ambos alcaldes, tanto el de Penco, Víctor Hugo Figueroa, como el talcahuano Henry Campos. Y entonces le vamos a preguntar a la autoridad de gobierno de qué se trata toda esta aprobación. Oscar Reicher, Seremi de Medio Ambiente. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días. Muy buenos días, Seremi. ¿Cómo está? Hola Álvaro, Constanza, ¿cómo están? Bien, pues nosotros aquí un poco descolocados con esto que surge el jueves de la semana pasada de la aprobación de este proyecto GNL Penco Lirquén. Además, uno dice, justo esto sucede cuando hay una discusión y el gobierno está defendiendo lo que se le denomina permisología, está diciendo que va a apurar todos estos trámites que deben sortearse de acuerdo a la legislación vigente para lograr la aprobación de un cierto proyecto de inversión, y sin embargo se demora tantos años en ver la luz el proyecto GNL Penco Lirquén. Entonces parece como un mensaje bien contradictorio. Estamos hablando de ¿cuánto? 14 años creo que se demoró en obtener la resolución de calificación ambiental favorable, más o menos, Seremi, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero hay que hacer dos precisiones. A ver. Este proyecto cuenta, durante toda su historial, digamos, cuenta ya con 2 aprobaciones que fueron votadas regionalmente, el año 2016 y el año 2019, ¿ya? Es decir, ingresó el proyecto el año 2014 y obtuvo su aprobación en los tiempos más o menos normales dentro del procedimiento de evaluación ambiental, al ser un estudio de impacto ambiental en 2 años. Luego se recurrió y fue la Corte Suprema la que mandató al Servicio de Evaluación a reiterar el proceso de consulta indígena y el proceso de participación ciudadana. Eso fue aproximadamente el año 2017 y 2018 se inicia el proceso de participación y consulta indígena que mandató la Corte Suprema, y finalmente el año 2019 se vuelve a votar en la Comisión Regional y se obtiene su aprobación. Lo otro que hay que aclarar es que lo que votó el Comité de Ministros la semana pasada fue no la aprobación del proyecto, sino que el rechazo a las reclamaciones que fueron presentadas por las personas que reclamaron de esta aprobación del año 2019, ¿ya? Y la diferencia no es menor, Álvaro, Constanza, porque si uno dice que fue la votación favorable del proyecto, eso implica hacer una revisión completa del proyecto, ¿ya? Pero, sin embargo, lo que puede hacer legalmente el Comité de Ministros ante un recurso de reclamación es pronunciarse respecto a si las observaciones que formularon las distintas personas que participaron en el proceso de evaluación ambiental, que hicieron su observación, luego no quedaron satisfechas y presentaron un recurso de reclamación. El Comité de Ministros lo que hace es determinar si las respuestas que estas personas obtuvieron fueron debidamente consideradas o no, claro, pero durante el proceso de evaluación ambiental. Sí, pero en términos prácticos el efecto es el mismo. O sea, claro, pero la diferencia está en que la revisión que se hace jurídicamente es distinta. De nuevo,
si hubiese sido la votación, como aparece, ¿cierto?, en algunos medios, que se votó favorablemente, habría que hacer una revisión nueva, completa, respecto de este estudio de impacto ambiental. Pero es que no es lo que correspondía de acuerdo a las etapas, porque el otro ya se hizo. Claro, ya estaba, Por eso- había sido rechazada Había sido aprobado. Por ambientalmente. eso, Había sido por eso aprobado. la precisión que comento, de que finalmente lo que se hace ahora es el rechazo a las reclamaciones de las personas que presentaron sus observaciones y no la aprobación del proyecto que ya contaba con la aprobación del año 2019. ¿Cómo se siente usted, Oscar Reicher, como Seremi de Medio Ambiente, representante del gobierno, frente a las críticas que sostienen que ni siquiera el gobierno de Piñera había, digamos, dado finalmente el visto bueno para que se pudiese instalar el proyecto GNL Penco-Lirquén? Bueno, por eso es importante mencionar que el proyecto fue aprobado el año 2019 para hacer esas precisiones, donde el presidente Gabriel Boric asumió recién el año 2022 y las reclamaciones fueron las que, como de nuevo, se resolvieron ahora. Claro, pero es que las reclamaciones pudiesen haberse resuelto en contra también. Exacto. Porque finalmente Claro, tenemos el efecto tenemos jurídico- tenemos que concluir, disculpe Seremi, que es una, ¿cómo se llama? Una instancia que no es precisamente técnica, digamos. Aquí hay juicios políticos que son los que priman y finalmente son los que terminan, ¿cómo se llama?, definiendo la votación de los integrantes del Comité de Ministros, digamos. O sea, aquí hay un componente político o no. El reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental establece cada detalle de lo que se puede votar y qué no se puede votar. Por eso es importante hacer esta precisión, porque la cancha sobre la que se juega es distinto. Es decir, si hubiésemos estado evaluando el proyecto, ahí la cancha es mucho más amplia, porque en el fondo corresponde hacer una evaluación ambiental de los efectos sociales, de los efectos culturales. Entonces, ahí hay componentes mucho más diversos. Sin embargo, cuando se... Pero, por ejemplo, ¿qué reclamaciones fueron las que obtuvieron el pronunciamiento del Comité de Ministros? ¿De qué instancia, por ejemplo? Como para entender, porque lo que usted me está tratando de decir es que aquí hubo una decisión técnica. Yo creo que no, yo creo que una decisión política. Entonces, y el efecto es el mismo. Vamos al proyecto GNL Penco-Lirquén. Es lo que Por yo... eso, son más de 25 reclamaciones que fueron... Pero veamos la más presentadas. importante, po. ¿Cuál es la más trascendente, la más relevante de las oposiciones que se pusieron que se escribieron para no dar el visto bueno al proyecto? Bueno, está asociado, por ejemplo, a efecto ruido, al efecto marino y también al efecto sobre comunidades indígenas. Entonces, esas son como las tres principales. Ahora, ¿Y qué es lo que cambia, ministro, o sea, Seremi, de fondo? Porque antes no estaban aprobando esto y ahora sí. No, si se aprobaron. Lo que pasa es que recurrieron los interesados y el Comité de Ministros se pronuncia respecto de las reclamaciones que presentaron. Claro, pero es que como tú las dices... entidades. vamos a hacer un ejemplo, a ver si lo podemos descifrar así. Álvaro y Constanza participan en el proceso de observaciones, en el proceso de evaluación ambiental, formulando una observación sobre tema ruido. Ustedes están dudosos de un proyecto, ¿cierto?, por el componente ruido. Luego, ustedes reciben una respuesta y consideran que esa respuesta Insatisfactoria. no fue debidamente considerada. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? No fue debidamente considerada. Y al momento entonces de que ustedes consideran que no está debidamente considerada su observación, la ley les habilita a poder presentar una reclamación, pero respecto de las observaciones que ustedes pronunciaron, no respecto de todos los otros componentes ambientales del proyecto, desde la descripción, qué va a pasar en la construcción, qué va a ser la operación, cierre, etcétera, sino que respecto de la componente ruido que ustedes observaron durante el proceso de evaluación ambiental. Sí, Por eso que la cancha es distinta. Sí, queda más o menos claro. Oiga, Seremi, Oscar Reicher, y tratando de entender, digamos, el hilo de lo que queda, ¿hay alguna otra instancia a la que puedan recurrir los opositores al proyecto GNL Penco-Lirquén que pudiese entrabar, digamos, la concreción final de este proyecto, que involucra, entre paréntesis, una inversión bastante importante? Son
ciento y tantos millones de dólares y que está también aparejada con la instalación de la central El Campesino en la comuna de Bulnes. Son digamos, proyectos que están de la mano, están asociados. ¿Hay algo que pueda entrabar todo esto, no? ¿O ya está listo? No, existe la posibilidad de poder llegar al Tribunal Ambiental al tercer Tribunal Ambiental en Valdivia, y eso lo pueden hacer las personas que hicieron las reclamaciones. Esas personas están legitimadas, diría un abogado, están legitimadas para poder presentar después una apelación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Incluso también el titular del proyecto, la empresa, puede presentar una reclamación en atención a que el Comité de Ministros lo que hace fue agregar condiciones adicionales a la aprobación del año 2019. Por tanto, el titular podría decir, mire, yo reclamo respecto de esta resolución, dado que no estoy de acuerdo con las condiciones que el Comité de Ministros me agregó. Seremi, ¿y cuáles van a ser los resguardos, por ejemplo, en caso de que se apruebe, ¿cierto?, y se ejecute este proyecto para cuidar el medio ambiente? Bueno, la resolución de calificación ambiental es el mecanismo que establece esos resguardos. Al ser un estudio de impacto ambiental, el titular lo que hizo fue declarar que va a generar impactos ambientales y por lo tanto comprometió medidas de compensación, de mitigación y reparación que fueron aprobadas el año 2019 en el documento que se llama la Resolución de Calificación Ambiental, en la RCA que algunos conocen. Entonces, ese es el marco de la normativa y de los compromisos ambientales que el titular asumió para poder construir su proyecto. ¿Y cuáles son esas compensaciones o cosas que determinan en el fondo que van a mitigar esto? ¿Tienen que ver con el impacto ambiental o tienen que ver con otro tipo de cosas que va a hacer la empresa? Sí, exactamente. O sea, está asociado directamente a lo que son los impactos ambientales. Es decir, si se declaró, por ejemplo, que había efectos respecto a la localización de fauna marina, en la resolución de calificación ambiental está el detalle de bajo qué condiciones se va a hacer esa localización de fauna marina. También impactos sobre temas de ruido, también cuáles son las medidas de compensación, de mitigación que va a establecer, están consignadas en este documento donde las personas, digamos, porque esto es una información pública, no es privada, es una información pública que las personas pueden hacer el seguimiento y eventualmente hacer la denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Y ahí la Superintendencia de Medio Ambiente, en atención a la entidad de la infracción, si es leve, grave o gravísima, podría llegar incluso a sanciones de 10.000 unidades tributarias anuales, en caso ya de que se esté construyendo y operando el proyecto. Oiga, Seremi, Oscar Reicher, Seremi de Medio Ambiente, si yo fuera representante de una empresa china que tengo deseos de invertir 200 millones de dólares en un proyecto que genera impacto ambiental en la región del Biobío, ¿cómo me convencería usted de que en Chile se puede hacer inversión de esta naturaleza si este proyecto de GNL Penco Lirquén ha demorado 9 años en ser tramitado y todavía puede demorar por lo menos un año más, un año y medio más, si es que las personas que, vieron rechazadas sus solicitudes deciden o no recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia? ¿Cómo defiende usted la gestión de este gobierno en particular respecto de lo que se ha dado en llamar la excesiva permisología que hay que cumplir para poder lograr que se concrete un proyecto de inversión de esta naturaleza? Sí, es una interesante pregunta porque efectivamente viene de larga data alegándose lo mismo respecto de los tiempos que se demora el Servicio de Evaluación Ambiental en la aprobación de proyectos. Ahí yo creo que hay que hay dos grandes razones bajo las cuales se explica esto, que tiene que ver, por una parte, el rol que la misma empresa tiene. El sistema de evaluación de impacto ambiental funciona como un diálogo. Yo soy titular de un proyecto específico, lo presento a la autoridad ambiental y le digo, este es mi proyecto, estos son los impactos que voy a generar, así los voy a mitigar. Cuando la autoridad ambiental me devuelve el proyecto y me dice, a ver, acláreme esto, les tengo observaciones o dudas sobre este tema, yo tengo que responderlas fundadamente con estudios, porque esto no es palabras, sino que son estudios técnicos, científicos, etc.
Y muchas veces la tramitación de los proyectos se alarga por las solicitudes de ampliación de plazos que las mismas empresas solicitan al servicio de evaluación ambiental. Y luego hay otro gran componente en la explicación que tiene que ver con efectivamente los tiempos que los permisos sectoriales, porque una cosa es la aprobación ambiental, pero cuando obtiene la aprobación ambiental después vienen otros permisos sectoriales. Ante eso, Álvaro, y respondiendo ya directamente a su pregunta, lo que se está buscando por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, es poder establecer con mayor fuerza lo que se llama un sistema de ventanilla única, es decir, el titular que quiere invertir, que ponga todas las solicitudes de permiso en una sola ventanilla única y no que tenga que andar golpeando 3, 4, 5 puertas. Como jugando con parhuevo, digamos, una cosa así. Exactamente, para de esa manera entonces hacer más fácil y más diligente la revisión técnica, ¿cierto? Y el cumplimiento de los permisos. Además hay otros servicios como por ejemplo el Consejo de Monumentos Nacionales que más o menos sabido que siempre se demora por la forma en que sesiona ellos en Santiago, es solamente un consejo, entonces ahí hay servicios que tienen un poquito, digamos, se sabe de que tienen problemas de poder agilizar algunos permisos. Entonces, ya se está trabajando en eso, el gobierno va a presentar una reforma que va en poder agilizar esos procesos, pero también darle el componente técnico que es necesario en estas evaluaciones ambientales, para de esa manera entonces ver qué pasa con las decisiones de los ministros o de los seremias acá en las regiones para poder ubicarlas en un espacio distinto al momento en el que hoy están actualmente. Seremi Oscar Reicher, Seremi de Medio Ambiente, muchas gracias por venir a Buena Costumbre comenzando esta semana. Muchas gracias, Seremi, que tenga buena semana. Muchas gracias a ustedes, chao, chao. Buenos días. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.